Buenos días, ¿cómo amanecieron esta mañana? Bien. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Nuevamente, Dios por este privilegio que nos da de reunirnos como iglesia para glorificar, alabar su santo nombre. También el privilegio que nos da de tener su palabra, ¿verdad? De aprender de ella para podernos dirigir con esta palabra, esta preciosa palabra que nos ayuda a nosotros a comprender el himno que acabamos de entonar, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Entonces, gracias a nuestro Dios por ese privilegio que nos dio, ¿verdad? De su misericordia, ese regalo no merecido que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos viendo por medio de hechos, ¿verdad? El molde en el cual nos ha dejado para que nosotros tengamos esa oportunidad de ser salvos, de volver a Él. Y esto es grandioso, hermanos. Antes de iniciar, yo sé que algunos hermanos ya traen el pasaje de memoria y están desesperados por decir el pasaje. A ver, hermanos, ¿quién se aprendió el pasaje de memoria? Mi hermano Montoya, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? ¿Mana? Ok, ¿alguien más? Ok, ¿alguien más? ¿Dale, hermana? Brother? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Ok. Es triste, ¿verdad? Pero no para nosotros. Mi hermano Moreno. Ok, versión del hermano Arturo Moreno. ¿Alguien más? Ahí vamos, hermanos. Gracias a Dios, ahí vamos, ¿verdad? Estudiando la palabra. Ahora, aquí viene la exhortación para ustedes, ¿verdad? Y la exhortación, cuando quiero decir exhortación, si ustedes recuerdan, exhortación no es regaño, exhortación es un ánimo, ¿verdad? Es una palabra de ánimo. ¿Qué hemos aprendido con este pasaje? Claramente Santiago aquí nos está diciendo algo muy importante, hermanos, en el cual hemos estado estudiando durante todo este tiempo y vamos a seguir estudiando con el libro, ¿verdad?, de Hechos en cuanto a la obra. Vemos que nos dice aquí Santiago que el cuerpo sin espíritu está muerto. Así nosotros, hermanos, cuando decimos tener fe, ¿verdad? Pero nada más decimos tener fe y no hay obras, es lo mismo. Por eso nos da ese ejemplo Santiago, ¿verdad? Una fe sin obras está muerta. Y eso es exactamente lo que vamos a aprender aquí en el libro de los Hechos, ¿verdad? El ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo con los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? El ejemplo que nos da la primera iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo del primer siglo. El propósito es hermanos. Una de las grandes cosas que tenemos que entender cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros estudiamos estos moldes, este es el propósito, y el propósito siempre me van a oír repetirlo, es restaurar. ¿Recuerdan que hemos oído esto? Restaurando, es restaurar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hablábamos el domingo pasado de aquellas máquinas que hacen pantalones, ¿verdad? Por ejemplo, en Levi's, ¿verdad? Si un pantalón es diferente al otro, es procesado igual, o sea, los dejan pasar los dos en una inspección de productos, no. Entonces,
si una máquina de las cuales hace el proceso de ese pantalón, digamos de verdad, de Levi's, se desbarata, ¿qué es lo que hace ahí la compañía? ¿Qué es lo que hacen con esa máquina? ¿La reparan o así la dejan que siga trabajando? La reparan. Entonces, como iglesia, ¿verdad? Esto es parte del estudio bíblico. ¿Para qué? Bueno, para estar siempre atentos de que estemos siguiendo el patrón divino, ¿verdad? Si nosotros vemos que nos estamos saliendo de ese patrón divino, ¿qué creen que debemos de hacer? ¿Seguir así adelante en ese camino? No, claramente por eso tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos va a ayudar a restaurar, componer, ¿verdad? Reparar. Entonces, este es el propósito de estudiar, por ejemplo, el libro de los Hechos. Una de las cosas que hemos aprendido en cuanto al libro de los Hechos del capítulo 1 es que Jesucristo, ¿verdad?, da una encomienda. Lo vemos en Mateo, lo vemos en Marcos, lo vemos en Lucas. ¿Y cuál es esa encomienda que da? ¿Qué hemos aprendido hasta ahorita que Cristo deja aquí en Hechos también, hermanos? ¿Cuál es esa encomienda? Estamos hablando de Hechos capítulo 1. Antes de que Cristo fuera ascendido al cielo, ¿cuál es la encomienda que le deja a los discípulos? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, hermanos. Ese es algo muy importante que tenemos que tener nosotros en nuestra mente ahorita y siempre, como iglesia, ¿verdad? Como iglesia. Aquí es donde viene el proceso de restauración, ¿verdad? Aquí es donde viene el proceso de que si la máquina está descompuesta, hay que reparar, ¿verdad? ¿Ok? Aquí va la pregunta para nosotros. ¿La congregación de Edinburgh está cumpliendo con este mandamiento? ¿Ya hemos evangelizado aquí a los vecinos? ¿Ya hemos ido a tocar puertas aquí a los vecinos? Ya fuimos ahí con el vecino de enfrente, al vecino de al lado, el vecino de acá, el vecino de acá, para decirles que aquí está la iglesia de Cristo, para decirles que es el modo de que ellos pueden venir a encontrar la salvación, a predicarles las buenas nuevas. Uh-huh. Sí. Uh-huh. 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 Sí. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Está bien, ¿verdad? Que habla con alguien. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos hablado con alguien, ¿verdad? No digo que no. Mi pregunta fue esta. Esta fue mi pregunta. La congregación, no estoy hablando individualmente, la congregación aquí, ¿está haciendo este trabajo? Esa fue mi pregunta, ¿verdad? Individualmente le hablamos a Dios a algunas personas, ¿verdad? Hablamos con ellos en cuanto a la Biblia, pero, o sea, hablando en cuanto a la congregación. Ajá. Sí, pero no me están entendiendo la pregunta, hermanos. No me están entendiendo la pregunta. Entiendo, todos tenemos nuestro trabajo, ¿verdad? Individual, como familia, como amigos, ¿verdad? Tenemos, pero mi pregunta es esta. Otra vez, como congregación, ¿estamos haciendo el trabajo en salir
alrededor aquí a anunciar el Evangelio? Esa es la pregunta que estoy haciendo. No estoy preguntando si ustedes individualmente le predican a su esposo, le predican a sus hijos, le predican a su tía, le predican a su... No, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es esta. Como congregación, recuerden, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Individualmente hacemos evangelismo personal. Pero aquí mi pregunta fue esta. Como congregación, ¿estamos haciendo el trabajo que Cristo dijo? Y es donde debemos de ver, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de la iglesia ¿de qué? La iglesia del primer siglo. Hablando con verdad, Uh-huh. a lo que yo he experimentado, ¿verdad? Empezando por un católico, por ellos conocí a Dios, yo siempre conocí, yo tocaba, y yo acepto que todos predican hasta cierto punto. Sí. Pero lo que he encontrado más difícil, en los católicos teníamos amistades. En el Pentecostés yo me juntaba con hermanos. Yo voy a decir la verdad, pero la iglesia de Cristo hoy, ningún palo. No podemos unirnos a hacer algo en culto, pero no hay en tu vida, estoy hablando en un hogar, que no abre las puertas de tu casa. Yo traje la iglesia de Mercedes de Cristo, todos vinieron a mi casa. Uh-huh. Las puertas estaban abiertas. Y somos hermanos, no ando con cuidado de que nos van a robar. Sí. Y esos son los problemas Sí. ahora que casi nadie abre las puertas entre nosotros. Sí. En nuestra casa. Exactamente, sí. Ese sí es un punto, ¿verdad? Hablando en cuanto a la unidad. Y por eso decía, ¿verdad? Que esto es lo que vamos a aprender de Hechos. Vamos a aprender de Hechos la unidad de la iglesia. La iglesia trabajaba, y estamos viendo, unánime, ¿verdad? Unánime. Entonces, aquí estas preguntas, hermanos, no es para avergonzarnos a nosotros, no es para hacernos sentir mal, sino recuerden, ¿cuál es la palabra que yo sé que vamos a hacer? Restaurar, ¿verdad? Restaurar. Ver, es como decíamos, la máquina que está descompuesta, están haciendo este pantalón, llega a esta máquina, no siguen usando la máquina descompuesta, ¿verdad? ¿Qué hacen? La reparan. Gracias a Dios, cada uno de nosotros estamos haciendo nuestro trabajo personal. Eso es bueno, gracias a Dios por ello. Pero aquí estamos hablando de que aquí nos está dando el ejemplo Hechos de una iglesia unánime, y es lo que vamos a aprender, ¿verdad? Es lo que vamos a aprender. Entonces miramos aquí que Cristo le dice a los discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, ¿verdad? Vayan y prediquen el Evangelio, ¿ok? Ahora, ¿qué aprendemos de él? Bueno, que los discípulos obedecen hasta este momento, están en espera, porque vemos que es un proceso en el cual estaba para ellos, que ellos recibirían el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les ayudara a recordar lo que Cristo les había enseñado, pero también los iba a dirigir en cuanto al siguiente paso. Vemos aquí el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí empezamos a ver esto. Mirábamos en cuanto el domingo pasado, nos vamos más adelante, mirábamos en cuanto en esa reunión, dice allí que los discípulos, o sea, los apóstoles, los discípulos, las mujeres, ¿verdad?, los hermanos de María, de Jesús, perdón, perseveraban, cada quien por su lado. No, y eso es lo que vamos a aprender, ¿verdad? Perseveraban unánimes, ¿haciendo qué? Orando, ¿verdad? Y esperando, perseveraban unánimes. Esta es otra cosa que vamos a ver aquí, ¿verdad? Y vamos a ir viendo, todo este proceso vamos a ir viendo cómo se trabaja, ¿verdad? Mirábamos aquí, hermanos, que en esta situación, cuando estaban juntos, miramos aquí que Cristo claramente no le dio ni una autoridad a nadie en la iglesia. La iglesia es una, todos tenemos voz, porque la iglesia es una. Aquí nadie tiene autoridad. Mirábamos a Pedro,
¿verdad? Recuerden la semana pasada, a Pedro se les dio las llaves, pero no llaves de autoridad, se les dio las llaves de ¿qué? De predicar ¿qué? El evangelio, y que él fuera fuerte para ayudar a los hermanos a continuar adelante. Cuando hablo de líder, él fue un líder, un guía. Ese es algo diferente a un líder que vemos ahora, un dictador, ¿verdad? Hay dos cosas diferentes. Un líder guía es alguien que ayuda por su ejemplo a seguir adelante a todos los demás, ¿verdad? Un líder dictador es el que dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú haces esto, tú haces esto, tú vas a hacer acá, tú ponte acá, tú ponte... Ese es un líder dictador. Cristo no dejó eso en la iglesia. Ninguna manera. Ni aún su madre María le dijo Cristo que la siguieran adorando, ¿verdad que no? Hasta aquí fue la última vez que Lucas mencionó a María, porque María tenía su trabajo solamente de que Dios la usó como instrumento para que viniera su hijo. Hasta ahí. Y ya había cumplido, ¿verdad? Entonces ya vimos esto, continuamos más adelante. Empezamos a ver que Pedro, ¿verdad? Empieza a hablar, empieza a fortalecer a los discípulos, hermanos que estaban allí, ¿verdad? Con él. Y empieza a hablar en cuanto a un apóstol, ¿verdad? En el cual traicionó a Cristo. Decíamos que la Biblia no deja fuera nada, hermanos, ¿verdad? Nos deja saber la verdad en cuanto a todo. Ahí no se negó que Judas existió, sino que a Judas todavía hasta aquí se le contaba como uno de los apóstoles. Solamente que aquí da la explicación que Judas lo usó Satanás para traicionar a Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que estábamos viendo. Mirábamos aquí cómo David, por boca de David, dice el versículo 16, por boca de David hablaba acerca de Judas, dice que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea, esto ya era una profecía. Tenemos que ir viendo eso también. Es un plan divino de Dios. Todo esto va estableciéndose porque Dios tiene un plan establecido, ¿verdad? Cada uno va cayendo en ese plan. Y eso es lo que nos va enseñando la Biblia. Y luego vemos el versículo 17 de capítulo 1, dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Aquí es donde vimos, ¿verdad?, que el apóstol Pedro no negó en decir que Judas era uno de los 12. Él no negó, no dejó de hablar de Judas. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver más adelante, ¿verdad? Vamos a ver en cuanto a ello. Aquí podemos ver que Judas cumplió las condiciones de la profecía. Ciertamente Judas tenía boca de engañador, decíamos, lengua de mentiroso y una enemistad sin fundamento. Pero aún así, ¿verdad? Aún así fue contado entre ¿qué? Entre los apóstoles. Entre los apóstoles. Entonces, tenemos que ir viendo esto, ¿verdad? Y conociendo esto, ¿por qué? Porque esto nos muestra, hermanos, que mientras estemos aquí en este mundo y en este cuerpo, Satanás está trabajando. Satanás está trabajando. Si trabajó con uno de los apóstoles de Cristo para traicionarlo, ¿verdad? Trabajó con Pedro, si ustedes recuerdan. ¿Pedro lo negó a Cristo o no? Antes de que fuera crucificado, antes de que aprendieran a Cristo, ¿qué decía Pedro? Señor, nosotros y yo muero por ti. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Cristo? Ay, Pedro, ¿verdad? Cristo, ahí es para mirar que Dios y Cristo conocen los corazones de las personas, ¿verdad? Dijo, ay, Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás, ¿verdad? Tú me negarás. No, Señor, me imagino a Pedro diciéndole, no, Señor, bien fuerte Pedro, ¿verdad? Y no, yo voy a estar contigo. ¿Y qué pasó cuando vino ese momento? Tú eres uno de ellos, le decían a Pedro, ¿verdad? Estoy parafraseando. Tú eres uno de ellos. ¿Qué decía Pedro? Dice, tú hablas como ellos. Fíjese cómo distinguían al discípulo de Cristo. ¿Por su modo de qué? De hablar. Tú hablas como ellos. Que decían, no. ¿Y qué empezó a hacer Pedro? A maldecir, ¿verdad? Empezó a maldecir, quiere decir que empezó a hablar mal en una manera en los cuales hablaba el vulgo, ¿verdad? El vulgo. Entonces, ¿para qué? Para poderse enredar entre ellos. ¿Los usó Satanás o no?
Cuando Pedro vino a Cristo y le dijo que no hiciera lo que tenía que hacer, que no se dejara, ¿qué le dijo Cristo a Pedro? Aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Entonces vemos, hermanos, que la Biblia claramente nos está dejando saber sobre de esto para nosotros entender que Satanás trabaja de esta manera. Y trabaja mucho más, hermanos, con los siervos de Dios, ¿verdad? Aquí trabaja más con los siervos de Dios, porque los del mundo ya los tiene, ¿verdad? Son de Él. Entonces trabaja más. La iglesia de Cristo, y esto es para ver, y no me estoy saliendo del tema, sino para ver un poco en cuanto a lo que estamos hablando de Judas, que a Judas lo usó Satanás. La iglesia de Cristo, hermanos, hubo un tiempo que estaba bien fuerte, estaba bien unida, ¿verdad? Era así la iglesia de Cristo. Entonces Satanás, ¿verdad? Como vio que no pudo destruir la iglesia de afuera para adentro, ¿cómo empezó a destruir al cuerpo de Cristo? De adentro para afuera. Estamos viendo el trabajo, lo está haciendo desde el principio, ¿verdad? Aquí estamos viendo a Judas, un apóstol de Cristo. ¿Sí? ¿Ya? Sí, no descansa. Exactamente, no descansa. Entonces, estamos aprendiendo sobre estas cosas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque tenemos que leer la Biblia del escritor original, las palabras del escritor original, para la audiencia original, pero también entender cómo se aplica a nosotros hoy. Recuerden esto, ¿verdad? ¿Cómo se aplica a nosotros hoy? Hechos capítulo 1, 18, sigue hablando, dice, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Aquí claramente habla, ¿verdad? Dice, pues con el salario de su iniquidad. Lucas claramente, hermanos y amigos, dice que Judas indirectamente adquirió un campo con el dinero que recibió cuando traicionó a Jesús. ¿Por qué indirectamente? Porque él físicamente no lo compró, ¿verdad? Pero cuando aquellos sacerdotes recibieron este dinero, ya no quisieron volver a ponerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron con el dinero? Lo que estamos viendo, ¿verdad? Adquirieron un campo. Este campo claramente fue comprado por el sumo sacerdote para ser usado como cementerio para los indigentes y forasteros. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 25. Aquí vemos Judas hablando con nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, cuando estaban reunidos para que estaban en cuanto a la cena, la Santa Cena, la Cena del Señor, dice el 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? Le dijo. ¿Y qué le dijo Cristo? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Vamos acá ahí Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Versículo 3 al 8 dice, entonces Judas, el que le había entregado, aquí vemos, acá está preguntando si lo iba a entregar, Cristo le dice, tú lo has dicho, aquí vemos, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, se dio cuenta, ¿verdad?, de su error, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y los principales sacerdotes, a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron,
no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Dice, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Por eso decíamos que Judas indirectamente compró este campo, ¿verdad? Indirectamente. ¿Por qué? Porque este dinero, claramente vemos que era un dinero que fue pagado por sangre inocente. Sangre inocente. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí viendo este punto, ellos se están dando cuenta que es sangre inocente. Es sangre inocente. Entonces, vemos aquí el trabajo de Judas, con su salario claramente traicionó y fue comprado este campo. Continuando, versículo 19, dice, y fue notorio, dice, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Okay? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Aquí, hermanos, ¿verdad? El nombre del lugar fue cambiado de campo del alfarero. Vemos lo que dijo Mateo, ¿verdad? ¿Campo de qué? Del alfarero. Campo del alfarero a campo de sangre. Tal como lo traduce Pedro de lo original, ahí vemos Aceldama. Aceldama, que es una palabra en arameo, ¿ok? En arameo. Todos claramente reconocieron que era apropiado cambiarle el nombre. El arameo, según verdad, el estudio verdad de los eruditos, era una forma adulterada del hebreo que se hablaba en la Palestina de aquellos tiempos. Eso era. Por eso le cambiaron este nombre. Y vino a ser, ¿verdad? De Aceldama, campo de sangre. Entonces, estos son cosas solamente para nuestra enseñanza, hermanos, ¿verdad? Para ir viendo algo para nuestra enseñanza. Vamos más adelante, versículo 20. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Ok? Aquí, hermanos, el apóstol Pedro, está citando el Salmo 69:25 y Salmo 109:8. Él lo que está citando es la Escritura, claramente aquí, ¿verdad? Pedro señala que este suceso es cumplimiento de la profecía. Por eso decíamos, ¿verdad? Todo esto es profecía. Ya está en la mente de Dios desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo, y esto es lo que tenía, por eso eran profecías, eran eventos que iban a estar sucediendo, ¿verdad? Los discípulos estarían perturbados por la traición de Judas, pero Pedro, fíjese lo que hace Pedro en este pasaje. Pedro hace hincapié en las profecías de los Salmos para asegurarles que nada de lo ocurrido fue por accidente. Dios conocía todo desde mucho más antes que aconteciera, hermanos. O sea, aquí lo que tenemos que ver es cómo los discípulos, aún Cristo mismo, ¿qué es lo que citaba Cristo? ¿Recuerdan? ¿Qué decía Cristo siempre? Escrito está. Escrito está. ¿No habéis leído? ¿Verdad? Ahora vemos los discípulos también. Aquí Pedro dice, porque escrito está, ¿ven? Escrito está. Entonces, ¿qué les está diciendo aquí? Este es el cumplimiento de este plan divino. Recuerden, en los miércoles estamos estudiando esquema de redención, ahí vamos a ver, ¿verdad? Todo esto también. Esquema de redención, bueno, el plan divino de Dios. Entonces vemos aquí claramente profecías cumpliéndose. Profecías que Dios había puesto por medio de los profetas al pueblo de Israel. Ahora vemos los sucesos que están cumpliéndose al pie de la letra. Al pie de la letra.
Vamos más adelante, versículo 21 al 22. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí vemos la elección, ¿verdad? Dice, es necesario, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros. Aquí vemos, hermanos y amigos, ¿verdad? Los apóstoles iban a ser testigos de Jesús. Esto es algo muy importante. Los apóstoles iban a ser testigos de Jesús, y en este momento el apóstol Pedro enumera las condiciones que se requerían de la persona que tomaría el lugar de Judas. Aquí es donde vamos a ver en cuanto a aquellos que hoy en día se dicen ser apóstoles. Y vemos que hay personas llamadas apóstoles, se dejan llamar así apóstoles. Pero aquí vamos a ver verdaderamente quién es un apóstol. ¿Quién es un apóstol? ¿Por qué? Porque Cristo escogió, ¿cuántos apóstoles? 12. Y a los demás se les llamaba discípulos, seguidores de Cristo, servidores, ¿verdad? Entonces, a estos 12 eran los únicos que se le llamaban apóstoles. Falleció Judas, ahora el momento era, como era la profecía, ¿verdad? Decía, de que otro tome su oficio, ¿verdad? Venía el momento de escoger a un apóstol. Pero Pedro claramente, leyendo la escritura, ¿verdad?, numera las condiciones que el que va a tomar esa posición tiene que tener. Claramente, Pedro menciona dos cosas muy importantes. Que hubiera sido discípulo de Jesús, ¿desde cuándo? Los que se dejan llamar hoy apóstoles han sido testigos de Cristo desde el bautismo de Juan. Esto, hermanos, tenemos que verlo claramente. Por eso decimos que la Biblia es un patrón divino. La Biblia nos deja saber exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y nos deja saber Dios exactamente quiénes somos nosotros, ¿verdad? Aquí vemos que aquellos que se dejan llamar apóstoles claramente tienen que cumplir el requisito. Aquí está. No es algo inventado de hombre, es algo puesto aquí en la Biblia por inspiración de Dios, ¿verdad? Inspiración divina, el Espíritu Santo trabajando aquí, ¿verdad? Con el escritor, nos deja saber que tiene que estar desde el bautismo de Juan. Número 2, ahí lo estamos viendo en el pasaje. Dice que lo hubiera acompañado después de ¿qué? De la resurrección, hermanos. Esto es algo en el cual era requerido. Y no requerido por Pedro, sino requerido por ¿quién? Por el Señor, ¿verdad? Por el Señor, era requerido por Dios. Tenía que tener esto, tenía que haber estado con él desde el bautismo de Juan, como él escogió a los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles anduvieron con Cristo ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo, pero ¿cuánto tiempo anduvieron bajo instrucción de Cristo? 3 años. 3 años. Entonces, estos apóstoles y había estos otros discípulos que andaban con ellos por este tiempo. Entonces, por eso dice, tenían que haber andado con Jesús. ¿Ok? Primero, ¿por qué? Porque tenían que ser testigos, hermanos. Tenían que ser testigos, ¿verdad? Testigos oculares. Entonces dice, ok, no solamente que hayan estado testigos con Cristo de la vida que vivió Cristo, del ejemplo que dio Cristo, de la palabra que habló Cristo, sino que deberían de haber sido testigos de haberlo visto resucitar de los muertos. Resucitar de los muertos. Entonces, aquí están dos condiciones que está, pero como vemos, esto ya está puesto. Vemos un plan que se va estableciendo, ¿verdad? Aquí vemos que
Nadie que no hubiera sido testigo ocular podía ser seleccionado, pues su testimonio no iba a ser confiable. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender y vamos a verlo más adelante. No me quiero adelantar mucho, ¿verdad? Pero cuando Cristo le dio el poder a los apóstoles de sanación, el poder de resucitar muertos, fue solamente con un propósito. Y más adelante vamos a ver el propósito este. El propósito fue para ser testigos y confirmar la verdad. Confirmar, ¿verdad?, lo que ellos estaban predicando, y este es a Cristo resucitado, a Cristo como Hijo de Dios, al Mesías, ¿verdad? Entonces, claramente estamos viendo aquí que no cualquiera puede ser un apóstol. Un apóstol, ¿verdad? Un apóstol tuvo que ser escogido por el Señor mismo. Porque eso es lo que vamos a estar viendo aquí más adelante. Dice el versículo 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y luego fíjese lo que hicieron. Dice, y orando dijeron, tú, Señor, ahí está, ¿los cogieron los apóstoles? ¿Los cogió Pedro? Vemos aquí que no es trabajo de hombres, ¿verdad? No es trabajo de hombres. Aquí estamos viendo esto muy claro. Dice aquí, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Quién los escogió entonces? El Señor. El Señor. Aquí, hermanos, tenemos que ver claramente que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado lo que nosotros hacemos aún dentro de la iglesia de Cristo. Dentro de la iglesia de Cristo, el hombre no puede decidir por sí mismo. El hombre no puede poner líderes, el hombre no puede poner autoridades, el hombre no puede decidir en alguna manera que no sea por medio de la Escritura. Así como los apóstoles no pueden ser escogidos, en la iglesia de Cristo no se puede levantar una autoridad que no es autorizada por el Señor mismo. ¿Entendemos esto? Afuera ya sabemos que se levanta el hombre, Satanás está usando ahí que se llaman apóstoles, se llaman pastores, se llaman profetas, pero estamos hablando ahora aquí en la iglesia de Cristo, porque es lo que queremos hacer, nosotros estar atentos. Ni un hombre, y menos una mujer, puede tener liderazgo en una iglesia de Cristo. Por eso, más adelante vamos a ver que nos va a hablar de los ancianos. Por eso digo, Hechos nos va a enseñar muchas cosas. Nos va a enseñar muchas cosas. Porque podemos caer en el error, hermanos, que estamos desviando al cuerpo de Cristo. Estamos, al lugar de ayudarlo a edificar, estamos dejando que Satanás nos use para destruirlo. Así como usó a Judas. Judas lo usó para traicionar a Cristo. Aquí Satanás puede usar ahora a nosotros para destruir el cuerpo. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Hay que tener todo esto y estar atentos a esto, hermanos. Aquí vemos que solamente el Señor puede escoger apóstoles, y aquí estamos viendo a los discípulos orar. Hoy en día en la iglesia solamente nos podemos guiar en cuanto a un orden de la iglesia que tiene que ser escogido ¿por quién? Por Dios y por el Señor. Aquí es una gran enseñanza, ¿verdad? Una gran enseñanza. Dice aquí, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí está, el Señor escogió a Matías.
Claramente esto es lo que vamos a ir aprendiendo, hermanos, el patrón divino de Dios. Y vamos a ir viendo el trabajo que se hizo para llegar a lo que estamos ahora, que es el cuerpo de Cristo, el reino, la iglesia, ¿verdad? Y el mismo hecho nos va a dejar saber a nosotros individualmente cuál es nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Se ha acabado el tiempo, hermanos. Hemos terminado con el capítulo 1. El próximo domingo vamos a continuar con el capítulo 2. Aquí se va a poner bien interesante, ¿verdad? El capítulo 2, una gran enseñanza. Pero ya hemos aprendido mucho del capítulo 1, en la cual nosotros, recuerden, si estamos saliéndonos de este patrón, tenemos que recordar que Dios es nuestro Dios y Cristo es Señor, ¿verdad? También. Y ellos dos tienen la autoridad solamente, ¿para qué? Para dirigir. Vamos a dejar el estudio ahí, hermanos. Después seguiremos. Que el Señor los